formaban grupos, así como ustedes, y a cada uno se le asignaba un trabajo en particular, desde diferentes aspectos de la contaminación en la ciudad. Contaminación sonora, contaminación visual, en este caso iban, trabajaban, medían los ruidos, los sonidos, eh, eh, digamos, asociados a las principales calles, o la cartelería, cómo estaba dispuesta, cuál era la legislación, de qué manera causaba una disrupción o incluso una distracción en el caso de los carteles. Después, cuando el CBCB, o sea, nosotros justo hemos trabajado en esa interfase en la que estaban construyendo el parque lineal, y teníamos algunos datos antes de la construcción del parque, ¿sí? Así que tenemos el relevamiento justo del año anterior a la construcción del parque, por ejemplo, en cuanto a los residuos sólidos urbanos. Ese es un tremendo tema, ¿verdad? Y nosotros hemos trabajado desde la limnología, desde la ecología acuática en el CBC desde el año 2009. ¿Por qué? Porque estaba cerca de la facultad, porque había un problema de contaminación importante, porque queríamos ver si los organismos acuáticos respondían a ese disturbio y cómo respondían, qué grupos eran los que respondían mejor. Eh, Así que se trabajó con diferentes organismos de diferentes niveles tróficos, con algas del plancton, con algas del fitobentos, con los invertebrados acuáticos. Ahora estamos planificando trabajar con el grupo que trabaja con anfibios. Es un trabajo interdisciplinar, hay que entenderlo desde todos los puntos de vista. Entonces, entre todo eso, se hizo un relevamiento de los residuos sólidos, así que tenemos el dato cuantificado antes de la construcción del parque, y cuando ya se finalizó la construcción, volvieron a hacer el relevamiento, esto desde arriba, ¿no? Desde la parte de la cuenca alta, desde Juan Galán, se vinieron caminando y cuantificando hasta el puente Tucumán. Ese fue otro trabajo muy interesante, eh, y que también se expuso la primera parte, pero no la comparación. Así que bueno, ahí hay un trabajo para terminar. Después otro grupo eligió trabajar en el Parque San Martín, y ellos cuantificaron, entre otras cosas, el número de colillas de cigarrillo, qué problema que había ahí. Y encontraron unos resultados muy interesantes, trabajaron con el tema de las palomas también, cuáles eran los sitios donde se encontraban, trabajaron en diferentes zonas de la ciudad. Así que este trabajo de arbolado urbano, bueno, se nos ocurrió, fue una idea a desarrollar desde el año pasado por este tema de la poca movilidad, y para no dejar de realizar este trabajo, porque como lo hemos conversado en los cierres de los años anteriores, es bueno la primera vez en la que encaran un trabajo eh, desde el desarrollo de la metodología, el análisis de los datos, el, la presentación final. Y eso es un avance muy grande y es un proceso de aprendizaje que al parecer estaría dando buenos resultados. Uno de los objetivos es, si los alumnos se interesan en continuar, digamos, depurando datos con la finalidad de presentarlo en alguna de las jornadas de la facultad. Cuando ustedes van a postular a alguna beca, por ejemplo, la más cercana quizás es la beca SIN, que es la beca
del Consejo Interuniversitario Nacional, que es un concurso nacional y una de las cosas que se valora y que da puntaje es la participación en proyectos, en jornadas o en congresos, pero no solamente como asistente, sino como expositor. Y como expositor tiene incluso un puntaje mayor. Entonces también eso era como un incentivo, como un estímulo para continuar el trabajo aún cuando haya terminado la cursada. Es así que, bueno, el año pasado el trabajo de arbolado se presentó, un grupo decidió, digamos, continuarlo, lo presentó y hicieron la exposición de manera virtual durante esa jornada y estuvo muy bien, estuvo muy lindo. Así que para este año nosotros tenemos las jornadas integradas, veremos si algún grupo o todos bueno, algunos o todos tienen el interés en continuar y darle ese cierre presentando los resultados de estos datos en esa jornada. ¿Sí? Ahora vamos a continuar rápidamente. Bueno, Liliana ha hecho una buena introducción, así que yo voy a compartir. Y por favor, ustedes me avisan si lo están viendo. Sí se ve, profe. Ajá, bueno, entonces ahora yo creo que acá sí voy a poder activar mi puntero, ¿lo ven? Sí. Perfecto. Voy a ocultar esto para que no nos fastidie. Y bueno, eh, este tema de la ecología humana, bueno, como ustedes ven, es toda otra rama de la ciencia de la ecología. Y es muy interesante, de aplicación directa eh, a la población, a la ciudadanía, pero sin embargo, por ejemplo, en nuestra provincia está poco desarrollada y hay un sinnúmero de temas muy interesantes, así que eso eh, está como para verse. Bueno, la profe les ha hablado, ¿no? Acerca de la contaminación, del uso de los recursos, de la disposición de los recursos, de algunas medidas para la conservación. Yo les quería traer una síntesis de otra de las ramas que desarrolla y que tiene mucha aplicación en estos temas de ecología humana, que es el tema de la gestión ambiental. Y también me interesa, digamos, ponerles a ustedes, eh, exponerles estas situaciones, porque también es un ámbito bastante interesante para trabajar y para ejercer la profesión de biólogo, ¿no? De biólogo o bióloga en el ámbito de la gestión ambiental. Desde el año 2008, sí, más o menos ya más de 10 años, eh, salí a pisar, algunos le dicen, el lado oscuro, porque hay muchos biólogos que se resisten a trabajar eh, en relación, digamos, cercana a las empresas, a las industrias, a la minería, pero yo pienso de otra manera, pienso al contrario. Creo que un biólogo formado puede hacer mucho para desarrollar y para mejorar la percepción de la industria con un buen criterio y con una buena fundamentación. Así que bueno, eh, es un área también para desarrollar, hay que prepararse, capacitarse, hay mucho, son puertas que todavía están por abrir, ¿sí? Es muy raro que
quien venga y te diga, ven a trabajar en esto, porque son áreas que todavía están en pleno desarrollo. Ustedes ahora lo van a ver, y esto es solamente como un marco general, un lugar, para desarrollar la profesión de la biología en forma interdisciplinar, verdaderamente interdisciplinar, sería en una Secretaría de Ambiente, en una Secretaría de Minería, donde pasa toda esta documentación y aprobaciones de proyectos que tienen algún impacto ambiental y donde el porcentaje de licenciados en ciencias biológicas es muy bajo, ¿sí? Incluso en las consultoras también hay técnicos que están bien preparados, pero que realizan el trabajo que yo estoy segura un biólogo lo haría con otra visión, con otro aspecto, con otro punto de vista eh, en esas industrias. Y aquí, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la gestión ambiental? Porque también es una terminología que, así como biodiversidad, hemos empezado a escuchar, a leer en los diarios, a escuchar en las radios o en los medios de comunicación en general. ¿Sí? Y cuando hablamos de gestión, no es nada más y nada menos que un conjunto de acciones, como ustedes lo ven acá, como se los he puesto, ¿no? Dice acciones a través de las cuales se pueden prevenir, sobre todo prevenir, mitigar o resolver los problemas ambientales. Y cuando hablamos de problemas ambientales, ya lo vieron con la profe Liliana, es una gama muy amplia. ¿Sí? Podemos hablar de residuos, de urbanización, industria, etcétera, etcétera. De todo un poco. ¿Cómo se detectan esos problemas? ¿Cómo se cuantifican? ¿Cuáles son las medidas? ¿Se puede prevenir? ¿Se podría tener alguna previsión y no esperar a que ocurra algún desastre, alguna pérdida ambiental para recién ver qué hacemos? ¿No? Son las preguntas que nos debemos hacer. ¿Realmente podemos medir, podemos mitigar? ¿Se puede prohibir? Se piensa también muchas veces que no, las industrias tienen un poder económico y van a hacer y van a realizar sus proyectos a cualquier costo. Pero ustedes saben que en la actualidad y en un futuro próximo va a ser cada vez más fuerte, el tema del ambiente es un tema álgido y hay mucha gente, el pueblo, la sociedad está levantándose, está despertándose y está haciendo reclamos. Entonces, ya aún hoy en día no sucede lo que pasaba hace 40 años, ¿no? Donde quizá con cierta impunidad los organismos que tenían el poder para hacerlo se daban las autorizaciones sin pensar mucho en lo que podía suceder. Ahora ya no es tan fácil y cada vez va a ser más exigente. Por eso les digo que también hay que prepararse, porque cada vez se necesita, yo lo estoy viendo, a gente más especializada para poder trabajar e intervenir, ¿sí? No se trata de un trabajo en el que yo miro, cuento si se murieron o no se murieron algunos organismos, no se trata de eso, es mucho más. Y entonces, a ver, aquí está. Estos procesos, esta gestión ambiental requiere, obviamente, de un marco regulatorio, ¿sí? De un marco de leyes y de algunas herramientas que se han ido desarrollando precisamente para realizar estas mediciones, estas prevenciones o estas mitigaciones. En la clase pasada, cuando vino el profe Lucio y nos hablaba del paisaje, que vean ustedes también,
especialistas, gente que sepa, que maneje la ecología del paisaje, no tenemos muy poca. Eh, Nos comentaba sobre el ordenamiento territorial, ¿no? Nos habló un poco de qué se trataba, para qué servía, y bueno, esto lo habíamos visto como una de estas medidas de prevención. Él nos hablaba de por qué esperar a que se realice una urbanización sin planificación en vez de planificar las zonas de paso, las zonas de protecciones de ribera, para que el costo incluso de las soluciones sea menor o se puedan evitar. De eso se trata. De eso se trata también en la relación con la industria, con cualquier tipo de industria o en la que el costo de una multa o de una reparación ambiental muchas veces o sea, es muy elevado o no se puede realizar por el monto elevado que tiene. Pero entonces para eso se puede trabajar, se puede invertir un dinero bastante también grueso, pero no tanto como para la remediación, para prevenir, para no llegar a esos extremos. Pero ese es el trabajo de los técnicos, de la gente que planifica y que ve la potencialidad del riesgo que puede ocurrir si no se realizan, digamos, si no se planifican las actividades eh, de esa industria. Entonces, bueno, el profe nos habló de esta herramienta que se llama ordenamiento territorial. Es una herramienta de la gestión ambiental, ¿sí? Hay otras, hay muchas más de las que yo les he colocado acá. Estas son algunas de las más conocidas. La educación ambiental. Sabemos que es tan importante, pero también la tiene que hacer, hay que capacitarse y hay que prepararse para hacerlo. ¿Y qué es lo que se divulga? ¿Y qué es lo que se educa? ¿Está basado en qué? Está basado en un estudio científico. Entonces, trasladar el estudio, el resultado de una investigación hacia el público en general es una tarea que no es fácil también, pero que se puede aprender. Es una herramienta muy importante, la concientización, para prevenir, para prepararse. Los niños, estas generaciones más jóvenes tienen otra conciencia ambiental de la que teníamos nosotros hace 40 años. No estoy hablando de mucho tiempo atrás. Otra de las herramientas, por ejemplo, es la certificación de las normas. Las normas, muchas de ellas, las normas de calidad, las normas ambientales, como por ejemplo esa norma bastante conocida, que es la ISO 14000. ¿Qué pasa? Que son normativas para que las cosas se hagan de una determinada manera en la cual no se produzcan impactos. Para eso... para certificar ese tipo de normas hay que seguir todo un proceso que es bastante engorroso, pero finalmente lo que se obtiene es una sistematización y una planificación que conduce a un buen manejo del ambiente en relación al proyecto que se esté trabajando, ya sea minería, agricultura, construcción, urbanización, etc. Muy importante la legislación ambiental, porque son las leyes que son el marco en los que se apoyan todas estas normativas, ¿sí? Y hay leyes, ya lo van a ver ustedes, de orden nacional, de orden provincial, municipal o dentro de las diferentes secretarías provinciales. Otra herramienta muy importante, y es la que vamos a hablar ahora, es la evaluación de impacto ambiental, conocidas como EIA, ¿sí? Que ahora la voy a desarrollar. Y otra, bueno, que también es bastante conocida, son las auditorías ambientales, que no son más que
ver si se están realizando todo lo planificado en la evaluación de impacto ambiental, si se están dando cumplimiento a esos programas, a esas planificaciones, a esas normativas, si se han certificado normas, etc. Bueno, y entonces, ¿qué cosa es la evaluación del impacto ambiental? Aquí a veces se confunde un poco con el estudio de impacto ambiental, ¿no? Está relacionado, pero no son lo mismo. Digamos, en orden de jerarquía, el marco es la evaluación del impacto ambiental, que tiene varias partes. Y una de esas partes es el estudio de impacto ambiental, es el estudio técnico, ¿sí? Así que son dos cosas diferentes. No es un sinónimo. Sí es un sinónimo el estudio de impacto ambiental o el informe de impacto ambiental, que como ustedes lo van a ver para la provincia de Jujuy y en la normativa de tanto de la Secretaría de Ambiente como la Secretaría de Minería, no se habla de un estudio de impacto ambiental, sino de un informe de impacto ambiental. En ese caso sí es un sinónimo, ¿sí? Bueno, esta evaluación del impacto ambiental es un proceso administrativo, es un trámite que tiene varias partes y que es un proceso que tiene que hacer cualquier persona que quiera desarrollar determinado proyecto de cualquier tipo. ¿Sí? Eso empieza entonces con la generación de un expediente con todas las cosas que se requiere, yo ahora se lo voy a mostrar, y entonces tiene todo un proceso de evaluación y que finaliza con un pronunciamiento de la autoridad ambiental, en este caso puede ser la Secretaría de Ambiente o la Secretaría de Minería o el organismo, digamos, que esté a cargo de la temática, ¿no? Si son temas de gas, hay un ente del gas nacional y así sucesivamente. Para la evaluación del impacto ambiental, entonces, los requisitos, lo que se necesita es el estudio de impacto ambiental, ¿sí? Que es un estudio técnico, que está normatizado, hay varios decretos donde dice cómo se hace y qué es lo que se solicita. Yo se los voy a mostrar y también lo voy a subir al aula virtual. Esa es la parte técnica. Ese estudio de impacto ambiental se somete a la revisión por el ente o el organismo de aplicación, ¿sí? El organismo ambiental, donde los técnicos que lo van a revisar, porque no hay solo una temática, sino varias temáticas, ¿no? Pasa por diferentes instancias. Entonces ahí va a haber un criterio técnico, ¿sí? Un criterio de los técnicos, que en ese paso pueden opinar que no se puede realizar y entonces seguramente ahí se necesitan otras opiniones, ¿sí? Entonces el criterio técnico y quiénes son las personas, quiénes son los técnicos que revisan estos estudios de impacto ambiental en los organismos ambientales. Bueno, por eso ahí hay, digamos, profesionales de diferentes temáticas, ¿no? Así que es un lugar, es un nicho donde también pueden haber biólogos. En tercer lugar, otro de los requisitos para que se complete, digamos, todo este proceso administrativo de la evaluación del impacto ambiental es que tiene que organizarse y tiene que haber un procedimiento de participación o consulta ciudadana, ¿sí? Una asamblea abierta, informada, con participación libre, que no se hace, o sea, lo lamentable es que no siempre se hace, no siempre se cumple, ¿sí? O se cumple de manera restringida, porque también es un error pensar, no hagamos o hagamos la consulta ciudadana bien cerrada porque nos van a
a criticar, nos van a vetar, y, y creo que mientras más transparente es, cuando más transparente se muestra el proyecto, cuando el equipo técnico que va a explicar el proyecto está completo y es transparente, no tendría por qué haber ningún problema. Sí recibir una crítica. Chicos, nosotros tenemos que acostumbrarnos a recibir opiniones, a recibir críticas, a recibir... eh, hay otros intereses, hay otras opiniones. Entonces, es interesante incluso escuchar, pero bueno, este tercer, digamos, esta tercera parte muchas veces es conflictiva porque surge mal, nace mal y termina mal, ¿sí? Y entonces el procedimiento de la consulta ciudadana se frustra o no, sí, ocurre una traba, ¿no? Se frustra y entonces detiene este proceso administrativo y pasa muchísimo tiempo, incluso hay muchos proyectos que ya no se desarrollan porque tienen este problema, ¿no? Otra vez está el gato. Lorena. Lo voy a traer acá conmigo, que quiere aprender. Entonces, bueno, si se termina, si todos estos pasos tienen éxito y se desarrollan y son aprobados, entonces este proceso termina con el certificado, con la constancia, con el permiso, con la factibilidad ambiental para desarrollar. Como les había mencionado, hay un marco legal que es muy importante y que hay que conocer, y que nosotros también, como biólogos, lo debemos conocer. En el aula virtual yo les voy a poner también un compendio de estas normas y de este marco legal. ¿No? Hay leyes nacionales, que en este caso es la 25675, que es la Ley General del Ambiente, y esta es la ley marco. Pero también tenemos la ley provincial 5063, y esa es la que rige para nosotros. Con su decreto reglamentario 5980, donde dice cómo se tiene que realizar el proceso de evaluación de impacto ambiental, ahí están paso por paso, y también el decreto reglamentario 9067, que lo modifica en el año 2007. Pero además de esta ley provincial, existen una ordenanza municipal, porque la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, por ejemplo, tiene una dirección de ambiente. Y entonces ellos también tienen una serie de normas, se llaman ordenanzas, en este caso es la 3046, que para algún proyecto que se realice en la ciudad, entonces también tiene que considerar ese marco legal. Ahora, para el caso de los proyectos de minería, excluido lo que son el gas, por ejemplo, para minería, tenemos el decreto 5772. Yo también se los voy a mostrar ahora en un momento, donde está bien explicado cómo se realiza la evaluación de impacto ambiental para las empresas del tema minero. Este compendio de leyes ambientales de la provincia de Jujuy va a estar subido entonces como material para ustedes, para que lo revisen, para que lo conozcan, ¿sí? Esto fue realizado por los técnicos del Ministerio de Ambiente. Y entonces ahí ustedes ven que la ley marco, ahí está la Ley General del Ambiente, como les acabo de mencionar, la ley provincial, la ley nacional, está en forma completa, la pueden revisar. Después, para los impactos ambientales están los decretos, el 5980, el 9067 y estas dos resoluciones. Además, hay normativas específicas, por ejemplo, para todo el tema de bosques, ¿no? Las tienen ahí. O para el sistema de áreas naturales protegidas, ¿no? Están los decretos y las leyes provinciales mencionadas.
También hay una normativa específicamente para flora, con estos otros decretos, o para fauna. Tenemos también las leyes nacionales y la ley provincial para glaciares y para el tema de los residuos, con algunas otras leyes de información ambiental y incendios forestales y el tema de infracciones y sanciones. Así que esto es, chicos, muy importante, es como parte de lo que nosotros tenemos que conocer y el marco legal en el cual nos movemos. Ahora, esta es una captura, nos vamos a ir específicamente al tema de la minería. Esta es una captura de la pantalla que sale cuando ustedes buscan, ¿no es cierto?, el marco legal normativo en la Secretaría de Minería e Hidrocarburos. Esto lo busqué hace un par de días para actualizarlo. Y les aparece esta pantalla. Fíjense ustedes, ahí dice, ¿no?, requisitos de presentación para el informe de impacto ambiental. Este es para el informe técnico, para el estudio técnico, que es parte de la evaluación de impacto ambiental. Y entonces, bueno, ahí ustedes pueden encontrar el PDF donde está el decreto completo. Yo igual se los voy a subir, pero ustedes cualquier cosa ya saben que está ahí. ¿Sí? Y además están todos los requisitos, ¿no? Dice, requisitos formales, pautas y estándares que debe contener el informe de impacto ambiental. Ahí está en el artículo 20 de ese decreto, el 5772. Y bueno, todos los requisitos y cómo hay que presentarlo. Este es el decreto 5772, ¿sí?, del año 2010 de la Secretaría de Minería, y que es el que atañe a los proyectos relacionados a minería. Entonces, entre todas las cosas que dice y que nombra, bueno, ahí se nombra cómo se conforma la UGAN, que es la unidad de minería, con una serie de expertos, donde incluso hay una persona que representa a la Universidad Nacional de Jujuy. Ustedes van a poder leer ahí cómo está compuesta esta unidad de gestión ambiental de minería. Y en una de las páginas van a encontrar esto que dice, de la metodología para la elaboración del informe de impacto ambiental. Ahora, ese informe de impacto ambiental va a ser diferente si la empresa está en una etapa de exploración, de prospección o de explotación, porque digamos, el impacto es diferente, ¿no?, en su intensidad a medida que se van desarrollando las diferentes etapas del desarrollo de la industria. Entonces, por ejemplo, dice acá, ¿no?, el informe de impacto ambiental para la etapa de prospección será realizado siguiendo los procedimientos indicados en el anexo 1. Para exploración, en el anexo 2. Todos esos anexos están ahí al final de este decreto. Y para la etapa de explotación, en el anexo 3. Dice, bueno, que el informe tiene que considerar el mecanismo de cierre, el monitoreo post-cierre de la mina propuesto, etc. O sea, se planifica a décadas a futuro y se presenta por escrito cómo se va a realizar ese cierre. Aquí tenemos el ejemplo del anexo 2, donde nos dice, esta es la receta que nos dice todo lo que tiene que tener el informe de impacto ambiental para la etapa de exploración. Ven ustedes que en la primera parte tiene la información general, ¿sí?, donde está el nombre del proyecto, quiénes son los representantes legales, el domicilio legal, la empresa, el organismo, los nombres de los responsables, los técnicos del informe. Aunque en ese informe participa una gran cantidad de profesionales, hay solo 1, 2 o 3 que son
los responsables. Y los nombres de esas personas y los datos personales son los que aparecen en ese informe. Este informe tendría que empezar entonces con una descripción general del ambiente, dice una caracterización basada en la información y datos existentes. Puede ser que la zona sea bastante conocida y se hayan realizado diferentes estudios ahí, pero puede que no, ¿no? En algunos lugares va a haber mayor información que en otras y hay que generar esa información. Entonces, parte se basa en la literatura, en lo que se ha realizado allí, pero hay otra parte que se tiene que realizar. ¿Qué tipo? ¿Cómo se describe en general el ambiente? Dice, bueno, un croquis de ubicación geográfica, la superficie, las unidades geomorfológicas, el clima, el aire, la profundidad del agua subterránea en el área de exploración, el uso del agua, el suelo, la fauna y la flora, el listado de especies amenazadas en el área de exploración, si hay áreas protegidas, si hay un centro poblado cercano, si hay un centro médico, si hay sitios de valor histórico, cultural, arqueológico, paleontológico, ¿sí? Eso constituye el capítulo 2 en la descripción general del ambiente. Fíjense ustedes entonces ahí en el desarrollo de estas temáticas, por lo menos vamos a tener 2 o 3 o 4 disciplinas, ¿sí? De profesionales interactuando, digamos. En el capítulo 3 se tiene que definir, se tiene que hacer la descripción de los trabajos que se van a realizar, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la industria? ¿Cuál es el objeto de la exploración? ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a levantar un campamento? ¿Cuántas personas? ¿El agua de dónde la van a tomar? ¿La energía? ¿Qué insumos químicos se van a utilizar? ¿Se va a utilizar combustible, lubricantes? ¿Qué descargas se van a hacer al ambiente, ¿no? Si correspondiere. Y en el capítulo 4 se tiene que hacer una descripción detallada de los impactos ambientales. Y este capítulo es crítico porque tiene que ser riguroso. Si en este capítulo, si la descripción de los impactos ambientales no se realiza bien, se realiza en forma modosa, demasiado sin criterio, y entonces vamos a tener un problema, porque después durante el desarrollo del proyecto van a aparecer los problemas y no los vamos a poder haber tenido en cuenta. Es mejor, digamos, pecar de exceso que subestimar ciertos impactos ambientales. Dice ahí, ¿no? Una breve descripción del impacto sobre la geomorfología, las aguas, el suelo, flora, fauna, el ámbito sociocultural, si correspondiente. Y en quinto lugar, piden las medidas de protección ambiental. ¿Sí? En vista de estos impactos ambientales detectados, ¿cuáles serían las medidas de protección ambiental, de prevención, de mitigación de ese impacto, ¿no? Sobre el medio? Ahora, para desarrollar este tipo de trabajos, entonces, se han trabajado sobre diversas metodologías. El tema de la determinación de los impactos siempre ha sido medio álgido, un tema que sugiere mucha discusión, discrepancias y puntos de vista, como les digo, pero más vale ser riguroso y tomarlos en cuenta. Aquí yo les estoy mostrando este trabajo de Leopold, Clark, Hanshaw y Basley. Es un trabajo del año 1971. Y el trabajo se titula, ¿no? Es un procedimiento para evaluar el impacto ambiental. Esto es del Servicio de Geología,
de Estados Unidos, desde donde viene la famosa matriz de Leopoldo, que se utiliza para la cuantificación de los impactos ambientales en este tipo de informes, en este tipo de estudios. ¿Sí? Ustedes siempre van a escuchar, sí, la matriz de Leopoldo, pero no, bueno, proviene de aquí. ¿Sí? Ahora hay otras metodologías que se están implementando, pero esta, digamos, es un clásico que se ha ido modificando, desarrollando. Esta es una de las tablas que aparecen en la publicación original, donde, digamos, proponen este método de estas gradillas, de estas matrices, para determinar bien, entonces, los impactos ambientales. Entonces, ¿qué hicieron estos autores? Dicen, bueno, ellos proponen esta matriz como un método cualitativo de evaluación del impacto ambiental. Dice que se utiliza para identificar el impacto ambiental inicial de un proyecto en cualquier entorno natural. Entonces hay una matriz donde las columnas representan las variadas actividades, ¿sí?, que se hacen durante el proyecto. Y aquí hay varios, dice desbroce, extracción de tierras, incremento del tráfico, del ruido, vertidos accidentales, polvo, etc. Y en las filas se representan los factores ambientales que son considerados y que pueden ser afectados por estas actividades, ¿no? Entonces, básicamente, ustedes ven que en algunas celdas hay unos números, hay una línea diagonal y hay un número que está en la parte superior, en el lado izquierdo, y otro que está en la parte inferior, en el lado derecho. Entonces, dice que estas casillas, entonces, se dividen, hay una intersección, se numeran con dos valores. Uno indica la magnitud, y que es un valor que va de menos 10 a más 10. Y en el segundo, que es el que va abajo, es la importancia de 1 al 10, la importancia del impacto de esa actividad respecto a cada factor ambiental. Entonces, donde hay espacios en blanco, obviamente se estima que no hay un impacto, pero donde sí puede haber un impacto, se estima y se valora cualitativamente cuál es ese valor. Dice también que esas medidas de la magnitud e importancia pueden estar relacionadas, pero no necesariamente están directamente correlacionadas. Y aquí dan un ejemplo. Dice, por ejemplo, un área afectada de suelo por un volumen de agua contaminada. Entonces, en el caso de una corriente de agua que erosiona una gran cantidad de suelo, en este caso el impacto tiene una magnitud significativa, pero la importancia es baja, ya que puede ser una pequeña parte del suelo. ¿Sí? Son algunos ejemplos que muestran. La anterior, entonces, es una de las matrices que se muestran en el trabajo original. Acá ya estamos viendo algo más actualizado, ¿no? Para entonces mostrar finalmente cómo se utiliza esta matriz de Leopold. Leopold, ya saben ustedes que es el autor, el primer autor de ese trabajo, ¿sí? Entonces aquí es muy importante, ¿no?, identificar todas las acciones del proyecto, todos los impactos del proyecto. En este caso, que es un proyecto turístico de una zona andina en Perú, este es un ejemplo, ellos tienen diversas acciones, ¿no?, que son cuantificadas, y sus factores ambientales están entonces dispuestos en las filas. Dice que hay factores físicos, factores biológicos y factores socioeconómicos. Fíjense cómo se van disgregando y estableciendo estos compartimentos, cuántos factores ambientales pueden ser afectados y cuántas acciones del proyecto pueden afectar. No es un trabajo sencillo, pero hay que hacerlo, ¿sí?
Por ejemplo, en el aspecto físico, ¿no? Se evalúa el suelo, la atmósfera, el agua, el paisaje, la tasa de erosión y la estructura para el suelo, la calidad del aire para la atmósfera, la turbidez y la toxicidad con respecto al agua y la calidad del paisaje. Desde el aspecto biológico, que sería donde podríamos actuar nosotros los biólogos, eh, se analiza qué sucede con la flora, qué pasa con su estructura y composición. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, podemos ver, dice, uno de los factores de extracción dice excavación manual. Aparentemente eso podría alterar entonces la estructura y la composición de la flora. ¿Cuánto? ¿Mucho? ¿Más o menos? ¿Poco? Y también el hábitat, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que han estado trabajando, aprendiendo sobre los métodos de censos de vegetación. Son totalmente pertinentes y aplicables a ese nivel, porque ¿cómo vas a evaluar que se altera la estructura? ¿Cómo evalúas que se altera la composición? ¿Cómo evalúas el hábitat? Tienes que saber las especies, entra en lo que hemos estado hablando, riqueza, abundancia, diversidad, censos, cuadrantes, área mínima, transectas. Es un trabajo y según, fíjense qué importante es determinar cuál es el método más adecuado, eficiente y que realmente te revele el impacto para aplicar ahí. Ojo, para la fauna lo mismo, ¿no? Entonces se hace la evaluación de fauna, depende si son, se va a evaluar aves, roedores, pequeños mamíferos, si se va a evaluar insectos, si se va a evaluar en el caso, imagínense, de proyectos mineros en la Puna, el tema de las poblaciones de vicuña, de los camélidos, digamos, silvestres, ¿no? Que es tan importante. O sea, se evalúa este proyecto minero ha alterado el comportamiento de las poblaciones de vicuñas en esta cuenca, sí, no, cómo, por qué, cómo sabes, qué método has empleado, cuánto contaste, cuántas veces en el año, en el día, en la noche, en los lugares que se tiene que contar. Entonces, la metodología es fundamental, el conocimiento y que lo haga gente que sepa, que esté preparada. Y en la parte socioeconómica también. Entonces, imagínense, hay que analizar las migraciones, ¿no? El uso de la tierra, la generación del empleo, si hay sitios arqueológicos o no. Entonces, en esta matriz vamos a tener una información fundamental para poder desarrollar nuestro estudio de impacto ambiental. Si fallamos aquí, si lo hacemos light, por decirlo de alguna manera, obviamente va a quedar muy flojo, muchos nudos sin hacer y nuestro estudio no va a tener la rigurosidad que se necesita para esto. ¿Sí? Acá les ponía la matriz solita para que la puedan ver mejor. Pero creo que se entiende y si a alguno de ustedes le interesa conocer un poco más sobre estos temas, hay una materia del ciclo superior, ¿no? Que se llama contaminación e impacto ambiental, que la da el profe Baldo, y entonces sería súper recomendable que la pudieran hacer. Entonces ese es el método de la matriz de Leopold. En las últimas décadas se han desarrollado otras metodologías donde también se asignan algunos valores en particular para la determinación y para evaluar los impactos, ¿no? Esta matriz proviene entonces de un método propuesto por Conesa Fernández Vítora, ¿sí? Que es del año 97, si no me equivoco. Y entonces ellos presentan esta tabla donde se detallan los criterios
¿no? Aplicados para darle un valor a cada uno de los impactos. Por ejemplo, va a haber un signo que va a implicar si es beneficioso un signo positivo o si es perjudicial un signo negativo. Entonces tenemos en esta matriz una simbología, pero también tenemos una, ¿cómo se dice? Un ordenamiento, ¿no? Que en este caso, un ordenamiento de impacto que tiene un puntaje, que si es bajo tiene un punto, si es medio tiene 2, si es alto tiene 4, si es muy alto tiene 8. Entonces, si es un impacto muy grande, el máximo valor que va a tener en esa casilla es 12. ¿Sí? Entonces es un método cualitativo, y cuantitativo, digamos, ¿no? Porque ese era uno de los problemas, porque hay cosas que se pueden que se pueden evaluar con signos y hay otras que se evalúan desde un punto de vista de la cuantificación. Entonces esos autores encontraron este método como superador para la caracterización de los impactos. Y entonces acá en esta columna ustedes ven los criterios, por ejemplo, intensidad, el momento, la persistencia, la reversibilidad, la sinergia, el efecto, la periodicidad, ¿no? De los impactos. Ahí está su significado y los valores probables para cada uno de ellos. Esto lo separé porque es larga. Esta es la parte inferior de esa matriz, entonces tiene esta fórmula y que finalmente nos da un número que significa la importancia del impacto, ¿sí? Ahí está bien explicado qué significa cada una de las letras y esta es la manera en la que se obtiene, digamos, este índice. Yo les he traído un par de ejemplos, los vamos a pasar rapidito, para que vean en un caso real en el cual, yo tengo conocimiento porque, como les contaba, ¿no? Desde el año, hace una década ya estamos trabajando como limnólogos, haciendo consultorías, participando dentro de un gran equipo, o sea, nosotros somos una parte, una pieza de ese gran rompecabezas, ¿no? Un engranaje, pero que es un engranaje fundamental también, como todos, en este caso, porque se trata de cómo responden los organismos acuáticos al impacto de esta minería de litio para el caso en el Salar de Olaroz. Acá, como ven ustedes, este es un informe de impacto ambiental, pero es de la etapa, y arriba dice, etapa de exploración, ¿no? Seguramente ellos, cuando empezaron la etapa de prospección, presentaron otro, y ahora que están en la etapa de producción, han presentado. Yo tengo los dos últimos, entonces les voy a mostrar rápidamente cómo es este primero. Este es del año 2009. El responsable es el geólogo Miguel Peral. Miguel Peral es tucumano y le llaman el explorador de Olaroz, porque él es el que encontró digamos, las vetas, las leyes de litio en los salares, ¿no? Es un geólogo que tiene habitualmente ese trabajo y van recorriendo, son bastante conocedores de la puna, y en ese momento él estuvo a cargo entonces de la presentación de este informe de impacto ambiental. El Salar de Olaroz se sitúa en la puna de la provincia de Jujuy. Con algunos de ustedes hemos llegado hasta las Salinas Grandes. Bueno, las Salinas Grandes es una cuenca vecina, estaba separada por una serranía y para el otro lado está el Salar de Olaroz, más o menos a unos 40 minutos de donde estábamos nosotros, ¿no?
en ese punto en las Salinas Grandes. Es una cuenca que está muy cercana ya al paso fronterizo de Chile y tiene, como ustedes ven aquí, está rodeado, así como teníamos en Salinas Grandes, está rodeado por algunas cadenas montañosas, ¿sí? Estamos viendo hacia el norte en esta vista, y lo que estamos viendo aquí son las primeras instalaciones cuando estaban haciendo la exploración, ¿sí? Este es parte de la planta piloto, y estas son las instalaciones que habían entonces cuando se presentó este informe de impacto. Esta es una foto posterior, esto debe ser del año 2000, a ver, sí, esto debe ser del 2013, entre el 2013 y el 2015, porque todavía esto que ven ustedes así como semicircular son unas pozas donde se realiza la evaporación de la salmuera que se extrae de algunos pozos que están distribuidos en el centro del salar, ¿no? Se realizó todo un estudio de una prospección porque las sales de litio no se encuentran en la misma concentración, o sea, digamos, distribuidas homogéneamente en todo el salar, sino que eh, esto es variable. Y entonces los hidrogeólogos que están a cargo de ese estudio hacen perforaciones y van viendo cuáles son las concentraciones de este metal, de esta sal que es la que se encuentra bajo explotación en este momento. Y aquí recién se estaban construyendo, ustedes ven en forma semicircular, las pozas para la evaporación, que es parte del proceso inicial para la extracción del litio. Yo les voy a compartir ahora, a ver, voy a salir de acá. Supongo que, a ver, ustedes me dicen si lo ven o no. Este creo que es. Ahí. ¿Lo ven? La carátula del informe de impacto ambiental dice Proyecto Salar de Olaroz. ¿Se ve? Sí se ve, profe. Ah, bien, bien, gracias. Oh, pensaba que ya se habían ido. Bueno, rápidamente entonces les muestro. Vieron ustedes que habíamos visto en la grilla del decreto 5772 toda la normativa de todos los pasos que tenía que tener un informe de impacto ambiental de un proyecto de este tipo presentado a minería. Bueno, entonces decían que en la primera parte tenía que tener toda la información general, después la descripción del ambiente, después la descripción de los trabajos a desarrollar, los impactos ambientales y las medidas correctivas o plan de mitigación. Entonces, según lo que aparece en este resumen, aparentemente ahí estaría explicado todo esto. Fíjense ustedes que es un documento de 103 páginas y en esas 103 páginas se sintetiza seguramente un conocimiento que es mucho mayor, ¿sí? Este es un informe bastante grande. Vamos a pasar a la página 57, donde está desarrollado el capítulo de la flora. Bueno, fíjense que tiene, ¿no? Los mapas de ubicación, cómo se accede al área, las coordenadas geográficas, todo eso, digamos, lo realiza y lo hace la empresa, ¿no? Ahí están los pedimentos, esas figuras geométricas, digamos, están indicando el nombre y la ubicación de los pedimentos mineros, que no es uno solo, sino que son varios.
Y entonces, bueno, ahí van detallando cuáles son en 2 figuras, ¿sí? Todo lo que está ahí con esas líneas amarillas, entonces van explicando, después explican uno por uno dónde están, cuáles son las coordenadas, ¿no? Ustedes lo pueden ver ahí. Esto es bastante técnico, pero es necesario que lo coloquen. Después ya empiezan a hablar el tema de la descripción geológica de la zona. Para todo informe de impacto ambiental tiene este capítulo, entonces todo lo tienen que desarrollar. Toda esta es la parte geológica, cuaternario, geomorfología. Vamos a pasarlo. Ahí está el Miguel Peral con la costra salina. Explican de la naturaleza de las costras salinas, cómo se desarrollan, ¿no? Que eso es parte fundamental de la descripción del salar. Y nos vamos a la página 57 para ver qué sucede con el tema de la flora, que se los quería mostrar a ustedes. Esto es, digamos, son los estudios de base, ¿sí? Si bien es cierto que ahí en el Salar de Olaroz hay una reserva provincial de flora y fauna, por lo tanto hay algo de información, todavía faltaba mucho por hacer. Entonces, ahí están viendo ustedes, dice el marco, explican el marco biológico, las ecorregiones, acá ya entran cosas más relativas a lo que hace nuestra experticia, ¿verdad? Como biólogos. Fíjense ustedes, ahí empiezan a describir lo que ustedes ya saben. Flora, dice el dominio fitogeográfico, la provincia fitogeográfica, los distritos. Entonces aquí seguramente que también han leído a Cabrera, o se están basando en Cabrera. ¿Ven? Acá dice, definidas por Cabrera 1976. Y empiezan a hablar, bueno, de las diferentes formaciones vegetales, las estepas arbustivas, graminosas, mixtas, las vegas, los pastizales de vega. Esto ustedes lo conocen. Fíjense, aquí estamos aplicando entonces ese conocimiento para la evaluación del impacto ambiental. Lo mismo para la fauna, ¿no? Para la fauna también seguro tienen la bibliografía correspondiente. Eh, hay un listado de las especies amenazadas para el área de exploración. Por acá seguramente deben haber puesto la referencia bibliográfica y si no la pusieron, está mal, ¿no? Todas esas cosas las revisan. El mapa de las áreas de reservas y parques de Jujuy, y bueno, ahí aparecen los sitios Ramsar, todas las que están cercanas a esa zona. ¿Sí? Y bueno, y ahora les quiero mostrar, bueno, acá sigue la descripción, el personal responsable, dice capítulo 3, descripción del proyecto. Entonces ahí dicen, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Cuánto van a construir? ¿Cuánto van a acabar? ¿Qué materiales van a utilizar? ¿Dónde lo van a hacer? Miren ahí, dice, los pozos de muestreo de salmueras, etcétera, etcétera. Entonces todo eso se describe, miren este instrumento, dice holladora manual, ahí están perforando, ¿no? Para sacar muestras, todo el instrumental, las casillas provisorias donde se trabaja. Y acá yo les quería mostrar unas tablas, bueno, dice acá, descripción de los impactos ambientales, es el capítulo 4 de un informe de verdad, digamos. ¿No? Que ha sido presentado, que ha sido aprobado y que ahora ya se encuentran en otra etapa. Por ejemplo, ellos empiezan a hacer entonces la valoración, ¿no? Según lo que propone Gómez Orea, el segundo criterio, en esas matrices que vimos cuando cuantificaban los impactos ambientales. Entonces ellos utilizan eso y van describiendo y van sacando
sus valores, ¿no? Aquí están. Van calculando, bueno, todos los impactos. Ahí están, la importancia del impacto. Entonces, digamos, se aplican, ¿sí? Esas matrices se aplican y son las que, digamos, le dan también la rigurosidad y los datos están ahí, ¿no? Y la manera como encararon, porque todo esto pasa a revisión supuestamente por personal técnico que sabe leer este tipo de informes. Y el capítulo 5 están las medidas de protección ambiental propuestas ante esos impactos propuestos, ¿no? Y finalmente firma la persona responsable. Ese entonces es un ejemplo de lo que podemos encontrar y en esa etapa. Acá les quiero mostrar, díganme por favor si están viendo ahora una página donde hay un logo a la izquierda arriba que dice oro cobre y en la parte derecha dice ambiental. Sí, se ve, profe. Bien, bueno, este es el otro ejemplo que les quiero traer, porque este sí es el informe, vieron que acá dice IIA, etapa de operación, ¿sí? Este es el informe de impacto ambiental ya de la etapa de operación. Ya pero este es un capítulo, porque el informe de impacto ambiental de operación es larguísimo. ¿Sí? Yo creo que, a ver, lo tengo por acá. ¿Ven mi pantalla? Sí, profe. Ven, acá les estoy mostrando el archivo, digamos, la carpeta, donde tengo todo el informe de impacto ambiental, ya de la etapa de operación, pero está, ahí Profe, son, sí. disculpe, ya van a ser y 30. Ah, bueno, bueno, bueno. No se preocupen que, a ver, ahí está Agustina. Agustina, ¿les das 15 minutitos más, por favor? Perfecto. Bien. Sí, ya con esto termino. Les quería mostrar nomás la magnitud, ¿sí? El volumen, ustedes han visto el tamaño, el trabajo que exige hacer el informe de la etapa de exploración. Y aquí lo que están viendo son todos estos PDFs eh, con toda la información ya para el informe de impacto ambiental de la etapa de exploración, que es mucho más exigente, ¿sí? Y de ese yo les quería mostrar solamente un capítulo que es este, el capítulo 5, donde dice la descripción y la evaluación de los impactos ambientales de esa etapa de operación, ¿no? Entonces me voy a ir a la última parte donde vamos a encontrar las matrices. Les dicen, ellos van describiendo impactos sobre el suelo, impactos sobre la flora y la fauna, sobre los procesos ecológicos, sobre el ámbito sociocultural, etcétera, etcétera. Y nos vamos a ir acá. ¿Sí? Entonces, presentan su matriz de evaluación de los impactos. Ahí está, ¿no es cierto? Todos los signos, las fórmulas, los modelos de importancia del impacto, cómo lo han medido. Estos son los valores de significancia y explican todo en base a ese modelo de Ortega y ahí está, ¿no? Ahí ustedes ven, están presentados tanto para la etapa de construcción como para la etapa de operación y mantenimiento, las acciones, los impactos y la matriz y el sistema ambiental que es evaluado. Que en este
Además de flora y fauna, está incluido limnología, aunque el decreto 5772 todavía no lo tiene como obligatorio, pero todas las empresas ya lo están, digamos, considerando y presentando porque los organismos acuáticos o todo el tema del agua es vital vital y frágil para este tipo de empresas. ¿Sí? Así que bueno, esto les quería mostrar, voy a dejar de compartir, así ustedes ya se van. Ahí está. Y con eso quería terminar en